y a su nombre y a su pueblo por Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha permitido poder estar en este lugar. Gracias a nuestro pastor por la confianza de poder cedernos este privilegio y pararnos en este lugar y así también ser dirigidos por el Espíritu Santo y traer esa palabra que es tan necesaria. Amén. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. Amén. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor, porque tú eres digno de toda adoración, digno de toda exaltación. Padre, tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Señor nuestro Creador, nuestro Señor, y por eso te rendimos adoración a ti, Señor. Bendícenos abundantemente a través de tu palabra como tú lo sabes hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que sanes a los enfermos, libertes a los cautivos, salves al perdido, Señor, y toques el corazón que esté triste. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, pero siempre dele un gloria a Dios, un aleluya a nuestro Señor, porque Él está sentado en su trono recibiendo adoración de su iglesia. ¿Y quién es la iglesia del Señor? Cada uno de nosotros que hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. He puesto como tema esta prédica y es volviendo al origen de la iglesia. Dígale a su hermano y extiéndale la mano y dígale: hay que ser originales. Hay que ser originales. Sabe que mientras meditaba en esta palabra, Dios me la revelaba de una forma tan especial que me estremeció mucho. Y es que cuando vemos allá afuera a los coleccionistas, a esas personas que andan buscando cosas antiguas, cosas originales, bien pueda ser un carro, pueda ser una prenda o monedas que hayan sido hechas en cierto año y que tengan muchos años. Entonces ellos se esmeran, no les importa pagar lo que valga la moneda o el carro o cualquier objeto que tenga un origen antiguo. Ellos buscan las formas y lo califican, lo prueban a ver si verdaderamente lo que han comprado, lo que van a comprar es original. Cuando ellos se dan cuenta que es original, con toda confianza ellos dan la cantidad de dinero o dan a cambio otro objeto valioso para poder obtener aquella reliquia que es de valor, de mucho valor y que tiene un origen de muchos años. Pues nosotros somos una iglesia que Cristo hace más de 2000 años Dios se hizo hombre, se encarnó, bajó a la tierra, anduvo por la tierra, sanó enfermos, levantó paralíticos, dio vida a los que habían muerto. Pero dice la Biblia que Jesucristo fue crucificado y esa sangre fue el precio que pagó por la iglesia que ahora exalta su nombre. Ese fue el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, y es que por eso nosotros valemos.
No hay precio que se pueda comparar, porque Cristo pagó con su sangre preciosa. Y ahora somos, aleluya, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las grandezas, los milagros, los prodigios que el Señor ha hecho y sigue haciendo en la tierra. Me llamaba la atención y podía ver este versículo donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa dada a través de Jesucristo a sus discípulos. El Señor se hizo de 12 personas, 12 hombres, los cuales les enseñaba, los cuales ellos vieron como su maestro, el Señor Jesucristo, sanaba a los enfermos. Cuando hablaba su palabra, era como quien tiene autoridad, porque era el mismo Dios presente en medio de ellos. Entonces ellos iban aprendiendo como discípulos. Comenzó con 12 y esos 12 más tarde vemos que uno se desvió, pero la obra de Dios sigue siempre, porque muchos se podrán apartar, muchos podrán mezclarse con otras cosas, pero lo de Dios permanecerá siempre limpio y puro, porque es y ha sido lavado con una sangre, aleluya, de un cordero sin manchas y sin mácula alguna. Entonces es ahí donde vemos que me tocaba mucho, porque el Señor le dice en el momento que Él está ascendiendo hacia el cielo, les dice: recibiréis poder. Es una promesa dada a ellos, que iban a recibir el poder, pero tenían que estar unidos. Tenían que congregarse, tenían que estar en unidad, en adoración, en espera de la palabra dada de su maestro, que recibirían poder. Ellos habían experimentado gloria de Dios y algunos de ellos habían visto milagros como el Señor los hacía, pero había que entrar a una experiencia más profunda que marcaría sus vidas y que jamás ellos podrían olvidar ese momento tan glorioso, tan poderoso, en el cual el Señor estaría cumpliendo la promesa dada a sus seguidores. Porque el Espíritu Santo está en medio nuestro, está en nuestros corazones. Cuando buscamos al Señor, es el que nos motiva a adorar, a levantar nuestras manos. Es aquel que con adoración llega al Padre libertadamente, expresando gratitud por lo que el Señor ha hecho en su vida. Recibiréis poder. Cuando vemos en la palabra del Señor el origen, cuando hablamos de origen, hablamos de principio, hablamos de comienzo, hablamos de ascendencia, de cuna, de semillero, y también habla de linaje. Y somos del linaje de Jesús. ¿Cuántos hemos sido lavados con la sangre de Cristo? Pertenecemos al Señor. Por eso entonces ahí vemos en el capítulo 2 más adelante, podemos ver cómo el Señor, en el momento preciso, en el momento que ellos estaban unidos, 120 se estaban en el aposento alto, y dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, gloria a Dios. En ese momento ellos estaban experimentando aquella palabra que su maestro les había dicho: recibiréis poder. Cuando hablamos de recibir es cuando alguien le da algo y usted lo toma para sí.
Entonces es ahí donde vemos el cumplimiento de la promesa del Maestro a sus seguidores, aquellos que habían creído que Jesús era el enviado del Padre para dar salvación y perdón de pecados. Entonces vemos ahí, cuando ellos están unidos, cuando ellos están adorando, cuando ellos estaban orando, la Biblia no especifica cómo ellos estaban, si estaban cantando, adorando. Lo único que dice que estaban unánimes, estaban juntos. Y quiere decir, cuando usted empieza a encender una fogata, si usted pone un leño aquí y otro allá, no va a haber fogata fuerte o alta. Tienen que haber leños juntos para que haya una llama encendida y esa llama pueda arder y arder y arder. Cuando la iglesia nos unimos, cuando la iglesia entramos en adoración, y adoración es entregar nuestro corazón en la alabanza delante de Dios. Cuando la iglesia se une en oración, por ejemplo, cuando alguien pide oración, toda la iglesia se une en oración y declara en el nombre de Jesús milagros. Y esos milagros tienen que suceder porque ha habido una iglesia que ha unido su plegaria delante del Padre que está en los cielos. Cuando la iglesia se une en alabanza, tiene que temblar, estremecer los cimientos de los corazones de los no convertidos, porque ellos experimentarán a través de esa alabanza, a través de esa adoración, que hay un pueblo redimido con la sangre de Cristo, agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Ellos estaban unidos y llegó la promesa. Llegó ese momento tan glorioso. Llegó ese momento preciso, pasando circunstancias. Probablemente alguno estaba triste, probablemente alguno estaba pasando necesidad, porque eran 120. En la iglesia del Señor habrán pruebas, habrán situaciones que se levantarán, pero eso no quiere decir que la promesa se ha de cumplir en el tiempo que Dios lo ha dicho. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Jehová dijo algo, así será. Aunque se levante quien se levante, se llevará a cabo, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si Dios lo ha hablado, nadie podrá prevalecer en frente de esa palabra que Dios ha hablado. Los discípulos estaban experimentando ese momento glorioso, donde dice que vino como un viento que sopló sobre ellos. Y se les aparecieron como llamas de fuego y se depositaban sobre sus cabezas. Y ahí empezaron a sentir algo glorioso. El que ha sido bautizado en el Espíritu Santo podrá entender qué es estar en esa experiencia gloriosa, porque el que ha sido bautizado en el Espíritu Santo puede transportarse en ese momento que estos 120 estaban experimentando y recibiendo la promesa de Dios, de Jesucristo hacia ellos, que recibirían poder de lo alto. No cualquier poder, no magia blanca ni magia blanca que le dice la gente. Es el poder de Dios que transforma, que arranca el pecado y hace a la persona libre de toda maldad y de toda impureza que haya en este mundo. Es poder para transformar, de hacer cambios en las vidas que le permiten al Señor que haga cambios en sus corazones. Y ahí vemos el comienzo de la iglesia. Ya no eran solamente 12, sino que estaban 120 recibiendo la bendición del Espíritu Santo. 120. Y si vamos, por eso es que el libro de los Hechos, por eso se llama el libro de los Hechos, porque fueron cosas que fueron palpadas. Muchos las vieron, muchos las tocaron,
las experimentaron. Y qué bello es hablar cuando hemos experimentado algo. Qué bueno es hablar, si hablamos de milagros, hablar de que el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas. Si hablamos de que Él ha proveído, qué bueno es que Dios haya proveído en tu situación y con toda claridad decir: Jehová ha proveído. Si hablamos de resucitar, es también que hayamos experimentado que el Señor haya hecho algo por lo cual estaba a punto de morir, pero en el nombre de Jesús, cuando clamamos, eso cobró vida, porque Dios es vida y restaura y levanta y bendice y salva y perdona pecados. Por eso es que le damos gloria, honra, alabanza, adoración. Los ángeles no se cansan, día y noche alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nosotros que hemos sido redimidos, levantados de la escoria del mundo, debemos de adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y bendecir el nombre del Señor, que es poderoso. Y a su nombre damos gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor. Volviendo al origen de la iglesia. Me impacta mucho cuando el apóstol Pedro, después que muchas personas vinieron de diferentes lugares a ver lo que estaba sucediendo, porque ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, que estaban hablando otro idioma. Allí se encontraban pardos, árabes, judíos que habían nacido allá, de todos los lugares de Asia, de Siria, judíos que estaban reunidos en la fiesta, la cuarta fiesta de la que ellos celebran todos los años, día de Pentecostés, nombre griego dado a ese día específico de las fiestas por los frutos que Dios les había permitido y que le está siempre al pueblo de Israel. Entonces, al oír que magnificaban el nombre del Señor, pienso yo que quizás se iba cruzando uno de nacimiento de griego y empezó a oír griego dentro de los 120 que decían: alabado sea el nombre de Jehová. Entonces eso provocó que muchas personas que hablaban diferentes idiomas, que habían nacido con idiomas de diferentes lugares de alrededor de Israel, se iban acercando. Muchos decían: estos están locos, estos están dementes, estos están ebrios. Pero no era que estaban ebrios, porque ¿quién podrá hablar otra lengua si no la aprende? Pero el Espíritu Santo se la dio en ese momento para que revelaran la grandeza de aquel que todo lo puede hacer, y a su nombre damos gloria. El Espíritu Santo revela lo más profundo de las personas. Dios sabe, el Espíritu de Dios conoce qué usted está pensando en este momento, qué es lo que usted tiene pendiente en este momento, y Él lo revela para que la persona pueda atender a la voz de Dios. Entonces ahí vemos que Pedro se para y les dice: varones, estos que estamos aquí no estamos ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Había una palabra dada de Jesús años anteriores, revelación de parte del Espíritu Santo a Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mi espíritu sobre toda carne. Y ahí es donde vemos visible la manifestación del Espíritu de Dios sobre aquellos que estaban en el aposento alto. Ahora este poder no solamente se limita hacia ahí. Nuestro origen como iglesia del Señor comenzó allí. Pero muchos ahora hemos buscado la forma de evadir, de alejarnos de lo que es los ejercicios espirituales, porque por medio de los ejercicios espirituales podremos experimentar el mover de Dios en nuestras vidas.
Muchos se han desviado, iglesias completas, miles de personas, cristianos que se llaman ser cristianos originales, son falsificados porque han vendido la santidad, se han apartado de la santidad. El origen de la iglesia que ama a Dios es la santidad. A Jehová, dele fuerte el aplauso al Señor. Vuélvale a decir a su hermano: hay que ser originales. El original no pierde su precio. El original sigue siendo original. Aunque pretendan de pintarlo o de ponerle traba, sigue siendo original. Porque hemos sido limpios por la sangre del Señor. Yo no soy igual como era antes cuando andaba en el mundo. Ahora soy diferente. Soy emblanquecido por la sangre de Cristo. Ahora ya no vivo en tinieblas, vivo en la luz de Cristo. Ahora ya no vivo en tristeza, vivo en el gozo de la salvación que Dios me ha otorgado a través de su Hijo amado Jesucristo. No sé usted si se goza, pero yo me gozo porque el Señor me ha hecho original. Muchos estaban heridos, muchos habían sido despreciados, no valían nada para la sociedad, pero llegó Jesús con sus manos preciosas y dijo: aquí hay algo precioso, y yo que soy el alfarero, que conozco el origen, voy a preparar un adorador, voy a preparar uno que alabe mi nombre, que exalte la grandeza de lo que yo puedo hacer en aquel que es perdido. Dele fuerte el aplauso al Señor y a su nombre damos gloria. Gloria, gloria al Cordero de Dios. Santo es el Señor. Por eso usted podrá ver, cuando usted se mete en reuniones de personas que no son convertidas, o le toca que trabajar con gente pervertida de boca o de mente también, y usted llega y ellos van a empezar a ver que usted los va a evadir cuando ellos empiecen a dar expresiones malas, cuando ellos empiecen a hablar cosas que no son agradables. Entonces ellos van a entender que usted es diferente. Es que eso es lo que causa Jesucristo. Hace diferente a la persona que le permite que el Señor haga el cambio en su vida. Y podrán ver los frutos de aquel cristiano. Entonces empezarán a decir: este sí es un cristiano. Este es cristiano. Este es el hermano de la roca de salvación, de la iglesia que está ahí por la Quinta Avenue, ahí en esa esquina. En la 204, allí lo he visto. Y así como lo he visto subir ahí a la casa, bien trajeado, bien emblanquecido, así es su testimonio también. Lo que, aleluya, lo que refleja, también lo vive. Eso es ser original para el mundo. Dele fuerte el aplauso, Señor. El origen. Y aquí estamos viendo a través de estos versículos, Dios de una forma, de otra forma, nos hará saber nuestros principios, nuestro origen, de dónde viene la secuencia. La raíz es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. No hay hombre, no hay imagen, no hay santo que le den nombre. Eso es basura. Lo que vale y el fundamento de una nación que proclama el nombre del Señor es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A su nombre damos gloria. Muchos podrán decir: la iglesia tradicional es la madre de toda la iglesia. Será la madre de todos los santos que han inventado. Nuestra raíz, nuestro fundamento es Cristo Jesús. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que sufrió por nuestras rebeliones. Se entregó por amor a nosotros, para hacernos originales, hijos de Dios. Acuérdese que los coleccionistas les dicen: eso no vale, eso fue inventado. Pues ¿qué pasará cuando venga y suene la trompeta y venga el Rey de Reyes a buscar lo original, lo puro, lo que ha limpiado con su sangre? Si no hay
persona que se identifique como original tendrá problemas ante el Rey que sabe tu corazón, sabe cómo estás viviendo, sabe si le adoras con ganas o sin ganas, sabe si eres indiferente o eres agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Dele fuerte el aplauso, Señor, en esta hora. En estos tiempos da compasión ver personas que se llaman ser redimidas por Jesucristo y son indiferentes. Ya no adoran como tienen que adorar, ya no oran como tienen que orar, ya no buscan el ayuno ni en la vigilia porque están indiferentes. Muchos dicen: yo tengo que trabajar. ¿Quién dijo que nadie puede trabajar? Todos tenemos que trabajar. El apóstol Pablo dice que trabajaba de día y de noche predicaba la palabra de Dios. Eso es ser original. No tratar de ocultarse ante las personas, no tratar de inventar inventos ante Dios. A Dios no lo vamos a engañar. Dios sabe que puedes trabajar cierto tiempo y después dedicarle su tiempo, el cual le pertenece a Él, solo a Él. Y personas indiferentes que Dios los ha levantado de lo más bajo. Dios los ha bendecido con casa y carro y todos los lujos. Y se han olvidado. Ya cuando no tenían nada, ellos adoraban al Señor. Usted los veía rodando sus lágrimas de agradecido por el pan que Dios les daba. Pero ahora que tienen lo que Dios les ha dado, harán lo mismo. Muchos no lo hacen, se han vuelto indiferentes. Pero por eso viene el juicio de Dios, para sacudirte, para que vuelvas a ser original como Dios quiere que seas original. Dele fuerte el aplauso, Señor, si Dios te está hablando en esta hora. Usted podrá ver la indiferencia, lo que conmueve a uno, lo que estremece, lo que hace que a veces toque su corazón al ver la situación de muchos que dicen ser hijos de Dios y que andan viviendo una doble vida. Acuérdese que la Biblia es el reflejo, es el ejemplo, la palabra que nos va guiando por el camino que tenemos que caminar, y es el camino hacia el cielo. Jesucristo es la verdad y la palabra es verdad. Y por eso tenemos que atesorarle en nuestro corazón. Si atesoramos la palabra, entonces andaremos en la verdad, que es Cristo Jesús. Ahí es donde vemos algo impactante, cuando entonces Pedro salió y dijo, lleno del Espíritu Santo. Ya en esta ocasión él ya no salió con espada para volarle la oreja que iba a arrestar a Jesús. Los siervos que iban a arrestar a Jesús, de los soldados. Ya no tomó la espada porque algo había pasado en su vida. Algo había impactado su corazón, que lo había hecho una nueva persona, original, el apóstol Pedro. Entonces aquí se para bajo la unción del Espíritu Santo y le dice, momento, me disculpan, pero esto no es locura humana, esto es algo divino que ha venido de arriba, que toca el corazón y que nadie puede pararlo, que nadie puede detenerlo. Y ahí más adelante vemos que el apóstol Pedro empezó bajo la unción, no solamente el apóstol Pedro, sino los demás apóstoles, los demás seguidores, todos los que fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento empezaron a hablar de la grandeza del Señor. Empezaron a decir, arrepiéntanse, el que vino, el que murió es el Mesías, el enviado del Padre. Busquen, arrepiéntanse, búsquenle y serán transformados. En el capítulo 4 vemos algo interesante, que el apóstol Pedro va de continuamente a la oración, la hermosa.
todos los días, como lo hacemos aquí en Roca de Salvación, todos los días que hay culto. Amén. Pero en una de esas había un hombre que siempre se paraba a pedir limosna. Pero en ese momento, porque Dios tiene propósitos, nada es accidente, Dios tiene propósito. Es probable que usted se esté con los problemas hasta el cuello y que piensa que ya se va a ahogar. No se va a ahogar. Ese es un propósito del Señor. Ese es un propósito del Señor para enseñarle que quién le puede salvar de eso que te está ahogando. Ese es un propósito para Dios, decirle: mira, esos problemas nadie los puede resolver, esa enfermedad nadie la puede sanar. Te han dicho que no te vas a sanar, te han dicho que vas a tener problemas para todo un tiempo, pero mira, espera en mí, clámame a mí, y entonces yo te voy a enseñar quién es el verdadero, quién es el que sana, quién es el que bendice, quién es el que liberta. Y cuando le permitimos a Dios, cuando clamamos y clamamos, aunque pase un mes, aunque pase un año, aunque pasen 10 años, aunque pasen 20 años, yo sé que Jehová contestará, porque Él ha sido fiel conmigo, pues lo hará contigo, porque Dios es misericordioso. Pedro le dice: mira, no tenemos ninguna moneda, oro, plata no tenemos, pero sí tenemos algo que nos ha marcado para toda la vida. Algo precioso que nadie lo puede quitar. Ni las amenazas, ni nada, ni cárceles lo podrá quitar. En el nombre de Jesús, levántate. Y en ese momento, aleluya, algo poderoso surgió, que los tendones empezaron a oír la orden, porque no fue en el nombre de Pedro, no fue en el nombre de María, fue en el nombre de Jesús, nombre que es sobre y llama y aquí. Es sobre todo nombre. Aleluya. Filipenses lo dice, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Toda lengua. Reyes, millonarios, ateos, inconversos, hombres depravados, van a mencionar delante de Dios, proclamarán diciendo el nombre de Jehová. El nombre, toda rodilla se doblará. Y no solamente aquí en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. El cojo recibió sanidad. Ya no estaba ahí tendido pidiendo limosna, sino que dice la Biblia que iba saltando. Él no había podido entrar hasta el fondo, pienso yo, pero que en ese momento que Pedro declaró la palabra en el nombre de Jesús, entró saltando y adorando a aquel. No, él no saltó ni empezó a mencionar a Pedro. Dice que entró saltando y adorando a Dios. A Dios. No hay otros medios, es a Dios. Es al Señor. Y entonces ahí vemos que se levantó una turba queriendo apresar y tomaron presos a los discípulos, los metieron a la cárcel y Jehová envió su ángel y los mandó a sacar de la cárcel. Luego los llevaron el Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos a reunión para decirle: no quiero que mencionen más el nombre de Jesús. Y el día que lo mencione, entonces les costará las consecuencias. Pues entonces el apóstol Pedro, los discípulos le dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído con nuestros oídos. Ahí ese no se vendió por 2 monedas. No se vendió ni por un plato de lenteja. No se vendió para que le inviten a las fiestas y hagas lo que tengas que hacer en ese lugar. No se vendió para andar mintiéndole a otro. No se vendió por cualquier cosa. Él se mantuvo como había sido investido del Espíritu Santo. Pues así se mantuvo, original. Dígale a su hermano: de verdad que tenemos que ser originales. A su nombre. A su nombre.
Muchos dirán es que ya se terminó, ya eso fue para los apóstoles, eso fue para los discípulos, para los antiguos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Qué hay en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Pues nosotros también venimos de esa descendencia. ¿Por qué cree que el diablo no ha podido hacer nada? Porque nuestro origen viene de ahí. Cuando Jesús mandó esa palabra, eso marcó a aquellos hombres. Cuando aquellos discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, nadie los pudo detener. Usted lo podrá ver en la Biblia. Por eso es que me impacta mucho, y este libro lo arropo, lo hago como un abrigo para mi vida. Porque aunque se levante el diablo como se levante, mande lo que mande, no me importa. Yo sé que Jehová pelea por mí. Él me ha levantado, Él me ha sanado. He visto la mano de Dios a favor de mi vida, a través de mi familia. Por eso yo amo a Dios. Por eso hablo como hablo, porque sé quién es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo, santo. Levante sus manos y adore al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Eres adorado, exaltado y proclamado. Bendito sea el nombre del Señor. Los apóstoles dijeron: Señor, encárgate de todas las amenazas. Si lee el capítulo más adelante, el capítulo 4. Y nosotros nos encargamos de hablar tu palabra, de vivir tu paz de Dios. Los apóstoles, los seguidores de Cristo, en aquel entonces la iglesia que comenzó bajo la unción del Espíritu Santo. En el capítulo 6 vemos la iglesia en Jerusalén. Ya habían muchos, y dentro de ellos habían griegos que se habían convertido al judaísmo, y entonces ellos andaban ahí tratando de vivir la misma religión, pero Cristo los arrastró ahí. Ahí les hizo, aleluya, la manera que habían recibido los judíos, el apóstol Pedro y sus discípulos y los demás que estaban en el aposento. A ellos recibir la palabra, los griegos también fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ya los griegos que fueron llenos del Espíritu Santo no se quedaron ahí, sino que fueron a otros lugares a hablar la palabra de Dios, a hablar de la experiencia que ellos habían vivido, a hablar de la grandeza, a hablar de que aquellos dioses que tenían ellos no servían para nada, pero que había uno que sí cambiaba, había uno que sí tocaba, que cambiaba el corazón, que cambiaba la tristeza y lo hacía nuevo para la gloria del Señor. Y entonces, vemos ahí en el capítulo 6, los discípulos estaban trabajando fuerte en lo que es la palabra de Dios, y también estaban al cuidado de la iglesia, de las viudas, de aquellos que llegaban con necesidad. Entonces los apóstoles tenían que atenderles, pero también no tenían que descuidar lo que era predicar la palabra. Entonces ahí vemos que ellos tomaron a bien elegir a 7 hombres. Ahí los vemos en el capítulo, creo que el hermano lo puede proyectar. Y ahí vemos cómo la iglesia tomó a bien elegir a 7 hombres. No cualquier hombres, no medios cristianos, que la iglesia pretenden ser cristianos y adoradores, pero allá afuera hacen lo contrario. 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, hombres revestidos de la unción. Y entonces ahí tomaron a bien, usted podrá ver, tomaron a Felipe, a Esteban, a Nicor, a muchos de los que estaban ahí, los eligieron. 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y esos hombres no solamente se quedaron ahí, sino que empezaron a hablar de la grandeza del Señor. No se quedaron quietos solamente con el privilegio que les dieron, sino que salieron también a hablar de la grandeza de su Señor. Y ahí es donde vemos que uno de ellos es tomado y levantan turbas mentirosas falsas para que hablen en contra, diciendo que Esteban había blasfemado contra el Dios de Moisés. Y es ahí donde vemos que arrestan a Esteban, lo llevan y lo apedrean. Le dan muerte.
ahí surgió una persecución grande. El remanente que estaba adorando a Dios, que estaba predicando, que había sido lleno del Espíritu Santo, se le afrontó, se le presentó una gran situación bien cruda, como usted le pueda llamar, bien fuerte. ¿Cuál es la prueba que le ha llegado? ¿Cuál es la circunstancia que se le ha presentado delante de usted? Usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a quien clamar. Y vemos ahí cómo la persecución se levantó contra aquella iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que estaba adorando. Pero ahí es donde Dios iba a ver que si su adoración, su alabanza era solamente en ese lugar, Dios iba a ver si la perseverancia de aquellos que habían sido llenos del Espíritu Santo era solamente ahí. Él quería ver qué sucedía con ese movimiento de persecución que se presentaría. Pero vemos algo importante, algo poderoso, algo grandioso. Muchos emigraron para otros lugares, para Fenicia, Chipre y Antioquía. Salieron, pero mediante ellos iban huyendo. ¿Sabe qué ellos iban haciendo? No le iban diciendo: mira que nos están persiguiendo, andamos huyendo porque nos van a matar. Mira, no, ellos no salieron diciendo eso. Ellos salieron hablando de la grandeza de su Señor. Ellos no iban diciendo: mira que nos quitaron la ropa, nos quitaron los bienes, nos quitaron las prendas, por eso andamos aquí, ayúdame, dame esto, dame lo otro. No. Ellos dicen que salieron predicando, y mientras iban predicando se iban convirtiendo, porque el Espíritu Santo iba confirmando que ellos no estaban solos, que había un poder sobrenatural que los estaba guardando y protegiendo. Y el fruto de eso: los enfermos se sanaban, los leprosos recibían sanidad, los muertos resucitaban, porque eso hace el poder de Dios en la iglesia que está viviendo originalmente. Y ahí es donde vemos la secuencia, el principio, el origen, de dónde viene la iglesia, y que no ha pasado de moda. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, por los siglos de los siglos. Quiere decir que en Él no hay sombra de variación. Él no se cambia, no se muda. Él sigue siendo Dios. El mismo que sanó en el antepasado sigue sanando ahora. El mismo que liberta a los endemoniados sigue libertando a los endemoniados todavía. El mismo que salvó en esos entonces, es el mismo que sigue salvando ahora en día. Al drogadicto, al mentiroso, al ladrón, al que anda en el alcohol, en toda clase de vicio, Jesucristo lo sigue sanando y libertando de la maldición del pecado. Eso quiere decir que nosotros, que hemos hecho la confesión de fe, estamos bajo esa promesa, que estamos protegidos de parte de Dios. Y lo que tiene que hacer la iglesia es movilizarse, es hacer compromiso con el Señor. Un compromiso con el Señor. Decirle: Señor, mira, ahora sí entiendo mi verdadero origen. Yo pensaba que era solamente sentarme en la banca. Yo pensaba que era ver televisión todo el tiempo. Yo pensaba que solamente era de llegar a la iglesia y ver a mi hermano cómo adora a Dios, cómo te adora a ti. Yo pensaba que esto era comodidad, pero ahora entiendo que mi verdadero origen viene de hombres que entregaron su vida a pesar de la amenaza, a pesar de las circunstancias. Ellos no negaron la fe creyendo en ti.
siguieron proclamando, siguieron predicando, siguieron diciendo que Cristo salva, que Cristo sana y que perdona pecados. Dele fuerte el aplauso, Señor. Aquí es donde quiero llegar. Cuando vemos que estos hombres son perseguidos y estas mujeres lo dejaron todo por Jesucristo, no negaron su fe, no abandonaron su fe. Les tocó salir de su lugar, dejar sus casas y todos sus bienes, sí, pero ellos llevaban un tesoro tan grande que ni el dinero, ni las riquezas, ni la casa, ni el carro puede llenarlo o darlo. Lo que se lleva en el corazón es algo grandioso. Aquel que ha experimentado la grandeza, el poder de Dios, sabrá de lo que le estoy hablando. Que aunque hayan ofertas, aunque te digan haz esto, lo otro, usted no lo hará, porque está convencido de lo que hay en su vida. No es una cosa cualquiera, no es algo que se vende en el mercado, no es algo que se recibe a través de agua o aceite. No, se recibe a través de ese encuentro glorioso que Dios, aleluya, permite a aquel que viene humillado y lo llena de su Espíritu Santo y lo hace una nueva persona para la gloria de su nombre. Y a su nombre damos gloria. Dele fuerte el aplauso, Señor. Vemos que en el capítulo 11 de Hechos, Bartolomé salió hacia Antioquía. Ahí salieron muchos hombres de Chipre que habían estado reunidos con los apóstoles en Jerusalén. Salieron huyendo, emigraron y allá estaban predicando. Algo surgió en Antioquía. Que el poder de Dios empezó a llenar las vidas, a cambiar, a transformar. Aunque fuesen los idólatras más grandes, el Espíritu Santo, a través de la palabra de aquellos hombres, los hacía nuevos para la gloria de su nombre. Y entonces vemos que Bartolomé, al ver la obra creciendo en Antioquía, fue por el apóstol Pablo. En el capítulo 9, en uno de los versículos, Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento me es este para que lleve mi palabra a los gentiles. En ese momento el apóstol Pablo estaba siendo procesado. Era el fruto de aquella iglesia que había nacido bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces Pablo había sido tocado por Dios. Dios mismo se le presentó. Dios mismo se presentó como un rayo, como una luz resplandeciente, y fue tocado el apóstol Pablo. En ese momento él fue llevado según el Espíritu le iba diciendo que hiciese. Le dijo: ve a la calle tal, ahí vas a encontrar a un hombre. Entonces Dios le confirma, porque él conoce los pensamientos de los hombres. Le confirma a Ananías y le dice: ve allá, porque ahí hay un hombre, una herramienta poderosa que va a hacer estremecer al mismo diablo, a las naciones, a glorificar a través de ese hombre. Entonces en el capítulo 11 vemos que Bartolomé va a traer al apóstol Pablo, y entonces se reúnen en la iglesia de Antioquía. Ahí se le llaman cristianos a los que primeramente creyeron en Jesucristo. Cristianos por primera vez. Y la iglesia comenzó con persecuciones, sí, no les importó. Seguían hablando de la grandeza de Jesús. Y había uno que estaba siendo procesado. En el capítulo 13 vemos ahí algo interesante. Y dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El apóstol Pablo empieza a dar los primeros pasos como misionero. Le esperaban cárceles, le esperaban desprecios, le esperaban amenazas de muerte, enfermedades, escaseces, todo tipo de situación le esperaba. Como a algunos de nosotros se nos presentan todo tipo de situación, pero gloria a Dios que los que hemos entendido que Cristo es todo para nuestras vidas, no nos hemos apartado de este camino. Seguimos en pie de lucha, seguimos peleando la buena batalla de la fe. Se ha levantado quizás el diablo con situaciones, usando quizás a su esposo, a su esposa, a sus hijos, al jefe de su trabajo, a su compañero de trabajo, la enfermedad, la escasez, todas tipo de amenazas se han levantado, le han llegado, pero qué bueno que usted ha permanecido y ha dicho: aunque pase lo que pase, yo no voy a quedarme, no voy a bajar las manos, voy a seguir sirviendo al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Algo grande ha hecho en mi vida, ha cambiado mi corazón, me ha dado paz, porque antes vivía sin paz, pero ahora hay paz. Aunque tengo dolores, aunque tenga tormentas enfrente de mí, tengo la paz de Dios, tengo la esperanza que un día andaré por calles de oro, por mar de cristal, allá alabaré a Dios, saltaré como becerro de la manada, alabando, diciendo: santo, santo, santo. Sufrí allá abajo, pero aquí me estoy gozando a los pies del Maestro, a los pies del Rey de Reyes, y Jehová pondrá una corona, Shiamaya, una corona resplandeciente, por lo cual, aleluya, hay que luchar, permanecer, pelear la buena batalla de la fe. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Joel 2:28 dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En esos días, estamos en los postreros tiempos, derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. Sé que ahora estamos viviendo en tiempos caóticos, donde no se entiende quién es cristiano y quién es mundano, porque muchos sinvergüenzas han tratado de disfrazarse con el evangelio de Dios puro, y están engañando a medio mundo, robándole el dinero, engañándoles y pintándoles el cielo de adorno, y que no hay que sufrir y que no hay que pasar esto, que si vives en pobreza estás en maldición. La pobreza es una maldición, sí, pero si Dios te bendice, te da el pan de cada día, tienes el techo, tú no eres pobre, tú eres bendecido de parte de Dios. Pobre es aquel que anda en la calle y no tiene nada que comer, pero creo que es roca de salvación. Y todos aquellos que han conocido al Señor, nunca les ha faltado nada, nunca les ha faltado nada. Han tenido el sustento diario, y si ha habido escasez, Dios abre una puerta ancha para que pueda recibir duplicadamente la bendición de parte de Él.
La Biblia dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, engañando a muchos, y muchos serán engañados. Pero la iglesia que conoce la palabra y que es original no se dejará mover por ninguna mentira de aquellos de afuera. Se mantendrá firme en la enseñanza que el Señor nos enseña en este lugar. La palabra de Dios es la guía de todo cristiano que quiere seguir el camino del Señor. Aunque le digan, muchos dicen que Jesús tuvo esto y que pasó esto, no me importa lo que usted diga, dígale, lo que me importa es lo que dice la Biblia. Podrá decir invento, el teólogo puede inventarse la teología más grande, impresionante del mundo, pero jamás me va a impresionar como me ha impresionado la palabra de Dios y el Espíritu Santo en mi vida. Por eso no lo cambio, no lo vendo, ni lo presto, porque esto es mío de parte del Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hora. Lo que Dios habló, ya lo habló. Solo acuérdese algo, que cuando estemos pasando por momentos difíciles, acuérdese cuál es nuestro origen. ¿En quién está fundada nuestra fe? En aquel que venció todo obstáculo. Lo despreciaron, lo azotaron al Rey de Reyes, hablaron falso testimonio, levantaron calumnia, lo traicionaron, lo despreciaron, pero él siguió camino al Gólgota. Lo insultaron, le jalaban su barba, camino hacia el Gólgota. Enmudeció y no dijo nada, porque él tenía una misión, y era valorar la vida de millones de seres humanos que estábamos perdidos, pero que esa sangre nos haría una joya valiosa, que hay alguien que la anda buscando, hay alguien que la quiere falsificar, hay alguien que quiere perder el valor que el Señor te ha dado, y ese es Satanás, el diablo. El Señor lo reprenda. Tú eres original, tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tienes que levantarte en el poder de Dios, porque el Señor no ha terminado. Algo que me ministró en esta madrugada y me estremeció mucho fue lo que recibí en voz audible, el Señor diciéndome: mi poder sigue vigente aún en estos tiempos. Mi poder sigue vigente aún en estos tiempos. Usted podrá decir: tengo esto, tengo lo otro, pero los discípulos y la iglesia primitiva tenían cosas más grandes que la que tal vez nosotros tengamos ahora en día. Y el poder siguió glorificándose. Dios va a empezar a hacer sanidades sin necesidad de que le pongamos las manos. Cuando nos sintamos originales, cuando adoremos al Señor con todo nuestro corazón, cuando dejemos de ver al que está al lado nuestro y miremos nuestra mirada hacia aquel que hace milagros, empezaremos a ver la mano de Dios. Ay, 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 ay. Levantando paralíticos. Los demonios no van a llegar aquí, van a soltar las personas entrando a las puertas. Los aleluya, 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 aleluya. Los tristes, los heridos, cuando oigan una alabanza, cuando escuchen una palabra,
desde este lugar algo va a llegar a su vida. Una luz va a cruzar sus corazones y van a sentir un cambio que hay en sus corazones desde el momento que entren por esas puertas. Dios no ha terminado. Su poder sigue vigente. No se ha vencido. No. Sigue vigente. Si tú estás enfermo, el poder de Dios sigue vigente. Si usted no ha aceptado, Dios sigue perdonando. Si usted está atribulado, Dios sigue dando paz. Póngase de pie. Usted sabe lo que Dios le ha hablado.